Hay criminales que pasan a la historia por la violencia de sus actos, otros, por la cantidad de víctimas que dejan a su paso, y unos pocos, muy pocos, por su capacidad de cautivar, incluso a quienes deberían temerles. Hoy, viajaremos a la fría Suecia para conocer la vida de Clark Olofsson, el hombre que inspiró el término síndrome de Estocolmo, el ladrón que seducía a sus víctimas y a la opinión pública, y el eterno fugitivo que vivió la vida como si fuera una película. ¿Cómo un criminal se convierte en un héroe popular? ¿Cómo logra que sus rehenes terminen defendiendo a su captor? Prepárate, porque esta historia no se parece a nada que hayas escuchado antes. Clark Odert Olofsson nació el 1 de febrero de 1947 en Trollhättan, Suecia. Su infancia estuvo marcada por el caos y la violencia doméstica. Su padre era alcohólico y su madre, aunque afectuosa, vivía al borde de un colapso emocional permanente. Cuando Clark tenía apenas 11 años, su padre abandonó el hogar. Su madre, incapaz de cuidar a los niños, fue internada en un hospital psiquiátrico. Clark y sus 2 hermanas fueron enviados a un hogar de acogida. Para un niño, la pérdida de la familia es una herida que nunca sana, y para Clark fue el inicio de una vida marcada por la rebeldía y el desprecio por la autoridad. A temprana edad, comenzó a mostrar signos de su carácter inquieto, robaba bicicletas, se metía en peleas y escapaba constantemente. Pronto, se convirtió en un niño problema, una etiqueta que abrazó con orgullo. A los 14 años, ingresó a un centro de rehabilitación juvenil, pero para Clark, no era un lugar de corrección, era una escuela donde perfeccionó sus habilidades para el crimen. Allí aprendió a manipular, a seducir y a robar. El joven Clark descubrió que tenía un don, su carisma. Clark se graduó de su escuela criminal y pronto comenzó a cometer delitos más serios. Su especialidad, robos a tiendas, casas y automóviles. En 1963, con tan solo 16 años, fue condenado por el robo de una tienda, pero no tardó en escapar. Su fama creció cuando participó en un asalto a una villa, donde resultó herido un policía. Clark se convirtió en un símbolo del joven rebelde en Suecia, y los medios comenzaron a seguirlo como si se tratara de una celebridad. A pesar de los arrestos y condenas, su habilidad para escaparse y su actitud de chico malo encantador fascinaban al público. Parecía sacado de una novela, guapo, carismático, siempre sonriente, y con una extraña moral que atraía a muchos. Durante esos años, conoció a Maria, una joven de quien se enamoró profundamente. A pesar de su vida criminal, Clark buscaba algo de amor verdadero. Maria lo acompañaba en sus fugas, y su relación se convirtió en una especie de Bonnie Clyde sueco. La década de 1960 en Suecia estaba marcada por un espíritu de cambio. El país vivía una época de prosperidad económica, apertura cultural y un optimismo juvenil que se respiraba en cada rincón de Estocolmo. Entre discos de rock, cafés bohemios y movimientos estudiantiles, aparecía una figura inesperada, Clark Olofsson. Para la opinión pública, Clark era un símbolo de rebeldía, un joven apuesto, con cabello rubio y sonrisa magnética, que parecía tener el mundo a sus pies, excepto que el mundo que él escogió era el submundo criminal. En 1966, mientras cumplía una condena en la prisión de Tidaholm por varios robos y agresiones, Clark empezó a planear algo que lo haría famoso en todo el país, su gran fuga. La prisión de Tidaholm era considerada de alta seguridad. Muchos la comparaban con un fortín inexpugnable, pero Clark no solo tenía inteligencia y audacia, también contaba con un don que nadie más tenía, el carisma para persuadir y manipular. Con la ayuda de otros internos, Clark organizó un escape que incluía la obtención de herramientas, el soborno de guardias y la coordinación con contactos externos. Dicen que incluso usaba sus encantos para convencer a algunas trabajadoras de la prisión a pasarle pequeños objetos que, unidos, se convertirían en instrumentos clave. La noche elegida para el escape, Clark y su compañero salieron sigilosamente, cortaron barrotes, escalaron muros y, una vez fuera, robaron un vehículo que los esperaba escondido. Cuando las autoridades se dieron cuenta, Clark ya estaba en Estocolmo,
disfrutando de una copa de vino y planeando su siguiente paso. Mientras el país entero se paralizaba con la noticia, Clark comenzó una especie de gira criminal por Suecia y otros países nórdicos. Robaba bancos, joyerías, casas de lujo, y se movía como una sombra entre ciudades. Durante esos días, Clark no se escondía completamente. De hecho, aparecía en discotecas, se paseaba por los cafés más populares y frecuentaba fiestas privadas. Muchas veces lo describían como el alma de la fiesta, contando chistes, bailando y seduciendo a mujeres. Hay testimonios de que, durante una fiesta en Estocolmo, un joven le preguntó, ¿no eres tú Clark Olofsson? Clark le sonrió, levantó su copa y respondió, a veces sí, a veces no. Su capacidad para moverse con soltura y burlarse de la policía se convirtió en leyenda. Mientras tanto, la prensa lo apodaba el criminal de la sonrisa encantadora y el James Dean sueco del crimen. En esta época, Clark estaba profundamente enamorado de Maria. Ella era una joven inteligente, de familia acomodada, que quedó cautivada por el magnetismo de Clark. Contra todo pronóstico, Maria lo apoyaba, a veces actuaba como su cómplice, le llevaba mensajes, dinero y ropa. La relación se volvió tan intensa que, en un punto, Maria dejó toda su vida atrás para acompañarlo en la fuga. Se escondían en cabañas en el bosque, dormían en coches robados y planeaban una vida libre, aunque sabían que era una fantasía imposible. La historia de ambos alimentaba aún más el mito público. Para los medios, eran la versión sueca de Bonnie y Clyde. Muchos jóvenes los idolatraban, veían en ellos una pareja romántica que desafiaba el sistema, aunque en realidad estaban destruyéndose lentamente. Mientras la cacería avanzaba, la policía sueca se encontraba humillada. Una y otra vez, Clark lograba escapar por un pelo. En más de una ocasión, fue visto en restaurantes elegantes apenas unas horas después de que la policía había registrado el lugar. En una ocasión, Clark alquiló un pequeño velero y navegó por el archipiélago sueco para despistar a las patrullas terrestres. Otra vez, se disfrazó de pescador y pasó frente a los controles policiales mientras los agentes revisaban coches en la carretera principal. Clark disfrutaba de estos juegos. Para él, escapar era un deporte, y mientras más humillaba a la policía, más crecía su ego y su leyenda. Finalmente, después de varios meses, la policía logró atraparlo. Fue encontrado escondido en una cabaña rural junto a Maria. Según se cuenta, cuando los agentes llegaron, Clark estaba preparando café. Se levantó tranquilo, les ofreció una taza y les dijo, llegan justo a tiempo para el desayuno. El público, al enterarse de su arresto, reaccionó con una mezcla de alivio y decepción. Muchos querían verlo libre, otros creían que debía pagar por sus crímenes. Sin embargo, la fascinación general no disminuyó. De regreso en prisión, Clark siguió siendo una celebridad. Las cartas de admiradores llegaban todos los días. Mujeres de toda Suecia le enviaban fotos, poemas y declaraciones de amor. Para algunos reclusos, era un héroe. Para los guardias, una pesadilla. Esta etapa 1966 a 1973 fue crucial para Clark. Aquí consolidó no solo su reputación de ladrón hábil, sino también su personalidad magnética y su imagen de fuera de la ley romántico. La prensa alimentaba este mito con titulares como el bandido que robó corazones, el ladrón que baila en las discotecas y el criminal que siempre sonríe. Para Clark, cada captura y fuga no eran fracasos, sino capítulos más de su aventura. Era como si estuviera escribiendo su propia novela, una donde él siempre era el protagonista. El público sueco, mientras tanto, ya no lo veía solo como un criminal, lo veían como un símbolo de rebeldía, alguien que vivía sin cadenas en una sociedad cada vez más controlada y regulada. Esta visión romántica, sin embargo, ignoraba el dolor y el caos que Clark dejaba atrás de sí. Sin saberlo, todo lo vivido durante estos años lo preparó para el acontecimiento que definiría su vida para siempre, el atraco al Kreditbanken en Norrmalmstorg y el nacimiento del famoso síndrome de Estocolmo. El verano de 1973 se presentaba tranquilo en Estocolmo. Las calles estaban llenas de turistas,
los cafés rebosaban de vida y las tiendas de lujo del centro relucían con sus vitrinas. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, un banco ubicado en la elegante Plaza Norrmalmstorg se convertiría en el epicentro de uno de los episodios criminales más extraños y fascinantes de la historia. Todo comenzó el 23 de agosto de 1973. Jan Erik Olsson, un delincuente armado con un subfusil, entró al Kreditbanken poco después de las 10 de la mañana. Su objetivo era claro: robar el banco. Pero todo salió mal desde el primer minuto. Los empleados, sorprendidos, activaron la alarma silenciosa y la policía llegó en cuestión de minutos. Olsson se vio atrapado y tomó a 4 personas como rehenes, 3 mujeres y un hombre. La tensión era absoluta. Cuando las negociaciones comenzaron, Olsson hizo una exigencia inesperada: quiero que me traigan a Clark Olofsson. La policía sueca se quedó atónita. Clark, el criminal más famoso y carismático del país, el mismo hombre que se había fugado múltiples veces y humillado al sistema. Para Olsson, Clark era un amigo y un ídolo. Quizá pensó que su presencia sería un apoyo psicológico o un compañero de fuga. Después de horas de discusión, las autoridades, en un intento desesperado por salvar a los rehenes, aceptaron. Sacaron a Clark de la prisión de Kumla y lo llevaron directamente al banco. La escena era surrealista: un criminal convicto, trasladado como un invitado especial a un atraco en curso. Cuando Clark entró al banco, los rehenes estaban aterrorizados. El ambiente era sofocante, el banco sellado, las ventanas cubiertas, el calor subiendo cada minuto. Clark, sin embargo, entró sonriendo, saludó a Olsson y observó a los rehenes como si se tratara de una reunión social. En cuestión de horas, Clark empezó a hablar con los rehenes, les contaba chistes, les ofrecía cigarrillos, e incluso improvisó pequeños juegos para calmar la tensión. Les decía: tranquilos, nadie quiere hacerles daño, solo estamos aquí para resolver un asunto con la policía. Su carisma era tan magnético que los rehenes comenzaron a verlo como un protector, alguien que, dentro del caos, les ofrecía seguridad. Durante los 6 días que duró el asedio, ocurrió algo insólito. Los rehenes no solo comenzaron a simpatizar con Clark y Olsson, sino que se distanciaron emocionalmente de la policía y del Estado. Uno de los rehenes, Kristin Enmark, llegó a hablar por teléfono con el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, para suplicarle que dejara libres a sus captores y que no intervinieran con violencia. La grabación de esa llamada recorrió el país. La joven, con voz temblorosa pero firme, decía: confío en Clark y en Jan Erik. Me siento más segura aquí adentro que afuera con la policía. Las cámaras, los periódicos y la radio captaron cada detalle. Suecia entera estaba paralizada. Cada día, miles de personas se reunían fuera del banco, siguiendo el avance del secuestro como si se tratara de un espectáculo en vivo. Mientras tanto, Clark jugaba a 2 bandas. Con los rehenes era encantador y protector, pero con la policía era frío, calculador y desafiante. Exigía dinero, armas y un coche para escapar. Sabía que la prensa lo estaba viendo y que cada gesto suyo alimentaba el mito. En el fondo, disfrutaba del teatro. En entrevistas posteriores, Clark confesó: fue como estar en una película. Cada segundo era un nuevo acto. Yo era el protagonista y el director al mismo tiempo. Tras días de tensión insoportable, la policía decidió actuar. Lanzaron gas lacrimógeno dentro del banco. Los rehenes y los secuestradores comenzaron a salir uno por uno. Para sorpresa de todos, los rehenes salieron abrazando a Clark y a Olsson, llorando y pidiendo que no les hicieran daño. Cuando finalmente arrestaron a los secuestradores, los rehenes se negaron a testificar contra ellos. Algunos, incluso después de ser liberados, visitaron a Clark en prisión. Kristin Enmark declaró en los medios que Clark la había salvado. Este comportamiento desconcertó a los psiquiatras, a los policías y a la sociedad entera. Fue tan inesperado que el criminólogo y psiquiatra Nils Bejerot acuñó un nuevo término para describirlo: síndrome de Estocolmo. El fenómeno describía la extraña alianza emocional que se forma entre víctima y captor, una estrategia psicológica inconsciente para sobrevivir a situaciones extremas.
El episodio convirtió a Clark en una figura legendaria a nivel mundial. La prensa internacional se hizo eco, el ladrón que enamoró a sus rehenes, el Robin Hood nórdico, el padre del síndrome de Estocolmo. Las fotos de Clark saliendo del banco, con su traje oscuro, cabello largo y una media sonrisa, se convirtieron en iconos. Para muchos jóvenes suecos, era un símbolo de rebeldía y libertad. Para los criminólogos, era un caso de estudio único. La fama de Clark explotó. Se convirtió en el hombre más buscado, más odiado y más amado de Suecia, todo al mismo tiempo. Sin embargo, detrás de las cámaras, Clark también pagó un precio. Fue condenado a prisión nuevamente. Maria, su gran amor, lo visitó, pero la relación ya estaba rota. Las presiones, las traiciones y la constante exposición mediática destruyeron lo poco que quedaba de su vida íntima. En prisión, Clark reflexionaba sobre lo ocurrido. Para él, no había sido solo un atraco, había sido una actuación, una pieza de teatro que mostraba lo manipulable que podía ser la mente humana. Hoy, el síndrome de Estocolmo sigue siendo un término mundialmente conocido. Se usa para describir situaciones extremas en secuestros, pero también en relaciones abusivas, cultos y hasta en dinámicas de pareja. Todo, gracias a un atraco fallido que duró 6 días, un carismático ladrón con sonrisa encantadora, y una sociedad que descubrió lo frágil que puede ser la mente humana bajo presión. Tras el caso Norrmalmstorg, Clark se convirtió en una celebridad internacional. Fue entrevistado por medios de todo el mundo. Algunas personas lo veían como un antihéroe romántico, otras, como un monstruo manipulador. Mientras tanto, su vida personal se desmoronaba. La relación con Maria terminó. Ella estaba cansada de la vida de fugitiva y del peligro constante. Clark intentó continuar con su carrera criminal, pero cada nuevo golpe era seguido por arrestos y condenas. En 1975, mientras cumplía una condena, escapó nuevamente. Esta vez huyó a Bélgica y luego a Alemania. Durante esos años, se dedicó al narcotráfico y se involucró en redes criminales internacionales. Pero el estilo de vida lo consumía, sus adicciones crecieron, su salud mental se deterioraba, y el dinero desaparecía tan rápido como llegaba. A pesar de todo, mantenía su carisma y su capacidad de seducir. Durante las décadas de los 80 y 90, Clark llevó su carrera criminal a nivel internacional. Fue arrestado en Bélgica por contrabando de drogas y cumplió largas condenas. Cada vez que salía, volvía a delinquir. Su vida era un ciclo interminable: robo, fuga, arresto. Sin embargo, en cada cárcel que pisaba, ganaba admiradores. Se convirtió en una leyenda viva en el submundo criminal europeo. En 1991, fue liberado en Bélgica, pero pronto regresó al tráfico de drogas. En 1998, fue condenado a 14 años por una de las mayores incautaciones de anfetaminas en Europa. Mientras tanto, Clark continuaba escribiendo cartas a periodistas, manteniendo su imagen pública. Algunos lo describían como un filósofo criminal, otros, como un narcisista encantador. Tras cumplir condena en Bélgica, Clark fue deportado a Suecia. Sin embargo, las autoridades suecas ya no lo veían como el chico rebelde de los 60. Ahora era un hombre mayor, cansado y con la salud debilitada. En 2003, publicó su autobiografía, donde relató con detalle sus fugas, crímenes y aventuras amorosas. El libro fue un éxito, y volvió a aparecer en los titulares. Mientras tanto, sus hijos, fruto de varias relaciones, crecían lejos de él. Algunos se mantenían en contacto, otros lo rechazaban completamente. Clark, aunque rodeado de fama, estaba solo. En 2008, salió en libertad nuevamente. Intentó llevar una vida tranquila en Bélgica, pero era imposible. Su nombre estaba asociado para siempre a la criminalidad. La historia de Clark inspiró a cineastas, escritores y músicos. En 2022, Netflix estrenó la serie Clark, protagonizada por Bill Skarsgård. La serie exploró su vida desde los inicios hasta el auge de su fama, incluyendo el síndrome de Estocolmo. La serie renovó el interés mundial por su figura. Para una nueva generación, Clark era un personaje fascinante,
un rebelde, un carismático, un criminal con rostro de galán. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿era un villano o una víctima del sistema? ¿Era un psicópata o un hombre atrapado en un ciclo de pobreza y abandono? Lo cierto es que Clark vivió como quiso. En sus propias palabras, he vivido más vidas que muchas personas podrían soñar. Hoy, Clark Olofsson sigue siendo un enigma. Para algunos, es el epítome del encanto criminale, el hombre que robó bancos con elegancia y conquistó a las masas. Para otros, es un símbolo de cómo la sociedad puede romantizar la violencia. El síndrome de Estocolmo que él ayudó a dar nombre es una metáfora perfecta, la relación extraña y compleja entre víctima y victimario, entre sociedad y criminal. Clark nunca pidió ser un héroe, pero tampoco se negó a disfrutarlo. Usó su fama para manipular, para escapar, para seguir viviendo en el límite. Su historia nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántos Clark Olofsson hay en el mundo, seduciendo con sonrisas mientras destruyen vidas? Clark Olofsson es una advertencia viva, el peligro puede tener la cara más encantadora, y a veces, incluso nosotros, sin darnos cuenta, nos enamoramos del peligro. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir. ¿Qué opinas tú? ¿Clark es un héroe romántico o un simple criminal manipulador? Déjame tu opinión aquí abajo.